Nossa comunidade tem roupa história que quizás não te chega a nós devidamente. A equipe de ATV sempre tem uma busca de história para não somente informar nos televidentes, mas mais que outra coisa inspirar. Nós decidimos para que e enfocar a história que por inspirar nossa comunidade. Quizás uma pessoa, um grupo ou hasta uma organização que por meio de um acto asa de uma diferença de vida de estan rondinam. A França prepara uma história que segura a roupa atenção. Adelante, França. Danke, Rani. Ahora nos compartir una historia de un joven de 22 años con una carrera prominente de marineros caserna, un marinero de eerste clase. En cuestión de un instante, entero su mundo cambia. Mientras que el doctor rinde, su fe y gana de viva a ribele na recuperación. Nos vai contar ahora de Sidney Cruz. World's greatest, Joe. Just the world's greatest. Come on. The world's greatest. I am a mountain. I am a tall tree. Oh, I am a swift wind. Un joven que entera una carrera su delante. Un joven mezcló con cualquier otro disfrutando de vida. Y de un fregar de huevo, entero su mundo ta cambia. Su familia siempre paraba na DJ. Su mamá te reitera que nada nunca te pasa por nada. Y te contanos un poco más de Sidney por mega accidente. Sidney era un muchacho más o menos normal, como todo cualquier muchacho de su edad. Sí, siempre interesado en una vida sana, deporte. Y había entrado, tenía casi un año en Marinis Caserna, entonces estaba muy bien, estaba muy a gusto. Y siempre fue, yo digo sano, no porque una madre siempre quiera hablar bien de su hijo, pero de verdad, o sea, él no era alguien que tomaba mucho, no fumaba, claro, porque tenía una buena preparación física, porque su trabajo se lo exige, ¿no? Y era normal, era siempre un chico muy amoroso, con su carácter también como todos, pero así era así de antes. Señora Cruz te conocí por su carrera musical y ahora vive en España. Pendiente de contrato y proyecto grande, ella decidió de venir a Aruba para compartir algún día libre con su hijo. Natriba su último día de vacación, ella recibió llamada telefónica con un mayor te desea. Nos avisaron que había tenido un accidente que teníamos que ir. Entonces él no recuerda nada, o sea, hasta la fecha de hoy, ha pasado un año ya y 3 meses, y no puede recordar exactamente. Él solamente recuerda que se montó en su auto, en un Mustang, iba muy rápido, adelantó a otro auto y perdió el control, pero lo perdió así nomás. No sabemos si quizás un perro se atravesó o intentó, no sabemos. O sea, él no recuerda nada, y según la policía militar que vinieron de Holanda para investigar, también dijeron que parece ser que algo se atravesó en su camino, entonces de ahí perdió el control y no pudo dominar y se estrelló contra un muro y quedó empotrado. Ahora, en el hospital, las malas noticias que entraron, donde los doctores andaban diciendo que no hay esperanza. Sí, bueno, esa es la peor parte, porque tú en ese momento, cuando llegamos allá, ves que lo están sacando del auto, pero tú no sabes en realidad nada, o sea, tú no puedes, es como que te quedas en un estatus en un stand-by. Entonces, en el hospital tardaron mucho en decirnos algo, pero lo primero, después de más de 2 horas que salieron, dijeron que estaba muy grave, muy grave. Tenía un golpe en el pulmón, pero que tenía otro en la cabeza, que era lo peor. Tur señal te indica lo peor. Doctor no da una familia de Sidney mucha esperanza. Su cráneo se partió y el mismo hueso se incrustó en su cerebro. Entonces, eso era para haber quedado muy mal, porque ya un accidente de esa magnitud es gravísimo, con consecuencias muy malas, ¿no? El doctor Vallejo decidió operarle. Él dijo, yo voy a tomar a este muchacho, yo me atrevo a hacer algo por él, porque había gente que decían que no había nada que hacer por Sidney, porque era tan grave como estaba. Entró en un grado de coma de menos de 3. Entonces eso es algo ya casi muerto, ¿no? Entonces, pero Vallejo lo vio que estaba respirando solo, entonces dijo, yo voy a intentarlo. Y de ahí vino el milagro, porque él tuvo, es como que, no sé, como una iluminación de parte de Dios, y se decidió a operarlo y no lo pudo operar. Ese día lo que hizo fue descomprimirlo, o sea, sacarle toda la presión,
y después al cabo de una semana lo operó ya, le pudo operar su cabeza esperando que el cerebro no hinchara, ¿no? Pero todo siguió un proceso lento pero bien, o sea, step by step, fue todo paso a paso, paso a paso. Just stand up tall, look 'em in the face and say, I'm that star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it, I'm the world's greatest. Kiko bota corda ribedia ku bahay accidente. Mi da corro picos, mi da corro solamente come da antichi cansa. Mentre lo ta come cansa hope and mi da corro nada. Sì, so. Mi da corro come lanta no hospital, na contami tu cos capaz. Después de Saki boa recuperar del hospital y en el momento ina praticamente bisabo que no tengo mucha esperanza para volver una vida normal back. Pero va a demostrar que vos no te quieres en Saki. Contame paso a paso con Saki vai y Kiko a botar bringa para botar una botar agua. Bisabo vera na dunanos assim na mal notícia, pero mi tenho fe grande na Deus, anto mi te quiere que se ayuda mi vai adelante. Sério, sério. Ela foi ayudarme. Nosotros como familia teníamos una fe muy grande, o sea, yo creo que ahí está como un secreto. Y también estar con él las 24 horas del día, no lo dejamos en ningún momento, no porque no confiáramos en el hospital, sino simplemente porque queríamos que él, en el momento que tuviera conciencia, supiera que estábamos a su lado. Entonces hicimos guardia toda la familia 24 horas y yo le ponía música en el hospital, hice como un spa con velas eléctricas, bueno, me dejaban poner otras. Y le hablábamos, Sidey, estamos aquí contigo, has tenido un accidente, pero estás bien. Entonces, eso es importante, la unión de la familia es lo más importante. Sidey ainda falta un tiki para recuperar su memoria completamente. Sé él ahora apenas, porque él va recordando cosas, pero flash. Sí se acuerda que nos oía hablar. Entonces, sabía que estaba acompañado. Entonces, yo creo que eso también le dio una fuerza interior para él poder ir saliendo poco a poco del estado donde estaba. Y fíjate, como tú has dicho, o sea, ahora, hoy en día, hasta está en el hospital perdió como más de 50 libras. Y ahora ya está recuperando, ya tiene el peso que tenía antes del accidente, que eran como 82 kilos, 100 y pico de libras, pero ya está casi recuperado. Y entonces ya ha tomado el cuerpo que tenía antes porque se quedó flaquísimo en el hospital. Y entonces, claro, nosotros hemos pasado muchos sentimientos mediante ese proceso. Era como verlo al mismo tiempo que salía de poquito a poco del coma, pero decaía en su cuerpo porque se estaba poniendo debilitando. Pero ya te digo, la unión hace la fuerza. Y hoy en día ya tenemos a Sidey entrenando y ha sido un milagro. Ahora que Nana boda purba de ejercer una vida más normal posible y haciendo terapia y naturalmente gym. Conta-nos como essa aqui também. Olha, aqui começar com 22 chances na vida, tu costa bem mais me tá pensa 2 dias para não começar algo, me tá bem, me tá assim coisa mais me best, me tá assim melhor, turcos. Conta-nos de hobby de gym. Com essa aqui também, então como tá haciendo treinamento não contamos. Well, danke na Derek Dubero. Ela se ama, hope tem passa hora ma competir, anto la queda de mi cabeza, anto mi tá correndo bom que ela se ama, anto mi tá haciendo lo que ela bisame. Gym para família Cruz virá algo rutinario e também uma atividade de família, seguro uma motivação para hobby. Se tem uma pessoa no momento na aqui está mirando e está de um ponto de subida que rinde, e não que siga mais, que co abo lo conselho. Te conselho que me sinto impaciente, anto que por querer mi turcos por de nombre de Dios, sí de verdad. Si tem fe de Dios, por favor, querer. Também diz tomar boa paciência, sim, hope, paciência. Against the wall, I could feel I'm the world's greatest. I saw the light. I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak. The pot of gold at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. Uma história hope emocional, onde de um rato de hora uma pessoa sua vida cambia
por completo. Inspiratório, ora botando com jovem que urgente a rendir para sua vida e por meio de fé ela recupera. Awe é exemplo para hope de sua atitude positiva e vida saudável que está riba e naturalmente sua gana de viva. Se dei, ta hope agradecer na gente sua família, sua maior nan, com a para firme banda DJ, sua pareja que te dia jawe, ta encoraje. Sua colega Nandi Mariners Casarno, que conjuntamente com seu amigo nan, na ponto a llena hospital por completo. E sin laga fora, naturalmente, entre staff e personal e o doctor nan caiudele durante o momento nan difícil. Nós desejamos se dei tour classe de êxito para sua gran meta nan para futuro. E também nos quero agradecer Cuts and Curves, com viaja mais a abre nan porta nan para Team G5. Ronnie? Danke, Francis. Siguro, hopi inspirativo. Doon na hinanang hopi, ponto de vista, fé. Buti mo sa tempo, vou seguir perseverar. Nós desejamos tour classe de êxito para o futuro.